Tu mente no está mal, está cansada de luchar contra sí misma. Tal vez hoy despertaste con pensamientos acelerados, con ansiedad en el pecho, con esa sensación de no poder detener la mente ni un segundo. Y aunque intentas calmarte, cuanto más luchas, más ruido aparece. El budismo enseña que este sufrimiento no es un error personal, es una experiencia humana profunda, y también enseña que puede aliviarse más rápido de lo que imaginas. En las antiguas enseñanzas del Buda se dice que la mente es como un lago agitado por el viento. Cuando el viento sopla fuerte, el agua se vuelve turbia y no puedes ver el fondo. No es que el lago esté dañado, simplemente está en movimiento. Así funciona tu mente cuando hay apego, miedo y pensamientos repetitivos. El problema no es pensar, el problema es identificarse con cada pensamiento como si fuera una verdad absoluta. Tal vez nadie te explicó esto antes, pero el budismo no busca que dejes la mente en blanco. Busca que aprendas a observarla con atención plena y compasión. Cuando observas sin pelear, la mente comienza a calmarse sola. Esto es parte del camino del Dharma, una sabiduría práctica creada para reducir el sufrimiento aquí y ahora. Imagina a un monje caminando en silencio por un sendero. Un discípulo joven le pregunta cómo lograr paz mental. El monje no responde con palabras. Se detiene, coloca un cuenco con agua en el suelo y espera. Poco a poco, el agua deja de moverse. Entonces dice, así ocurre con la mente cuando no la empujas. En esta primera enseñanza budista descubres por qué intentar controlar tus pensamientos aumenta la ansiedad y cómo empezar a tranquilizar tu mente en pocos minutos, pero antes necesitas comprender algo esencial que casi nadie te dice, porque ahí comienza la siguiente enseñanza que puede cambiar tu relación con el sufrimiento para siempre. La segunda enseñanza budista comienza cuando comprendes que no todos los pensamientos merecen tu atención. El Buda enseñó que la mente produce pensamientos de la misma forma que el corazón produce latidos. No eliges cada uno, pero sí puedes elegir cómo relacionarte con ellos. El sufrimiento aparece cuando crees que cada pensamiento es real, urgente o personal. Existe una antigua historia budista que lo explica con claridad. Un monje joven se quejaba de que su mente no paraba nunca. Su maestro le pidió que se sentara junto al camino y observara a las personas pasar. El monje veía comerciantes, campesinos y viajeros. Algunos gritaban, otros corrían. El maestro le preguntó si necesitaba seguir a cada uno. El monje respondió que no. Entonces el maestro dijo, así son tus pensamientos, pasan frente a ti, pero no tienes que caminar detrás de todos. En el budismo, esta práctica se llama atención plena. No es meditación complicada ni ritual. Es simplemente observar sin juzgar. Cuando un pensamiento aparece, no lo empujes, no lo persigas, ni lo analices. Solo reconoce, es un pensamiento, y regresa a la respiración. Este pequeño gesto, repetido varias veces, comienza a tranquilizar el sistema nervioso y a romper el ciclo del apego mental. Quizás notes resistencia. La mente quiere resolver, controlar, anticipar. Pero el Dharma enseña que la paz no surge de controlar la mente, sino de comprender su naturaleza impermanente. Todo pensamiento nace, permanece un instante y se disuelve. Incluso el más intenso. Incluso el que hoy te duele. Puedes practicar esto ahora mismo. Inhala lentamente. Exhala sin prisa. Observa qué pensamiento aparece. No lo nombres bueno ni malo. Déjalo estar. En pocos minutos, algo cambia. No porque el pensamiento desaparezca, sino porque tú ya no estás atrapado en él. Esta enseñanza budista es la base para calmar la mente rápidamente, pero todavía hay una causa más profunda del ruido mental que casi nadie reconoce, y entenderla puede liberar una gran carga emocional, justo lo que exploraremos en la siguiente enseñanza. El tercer principio del budismo para calmar la mente revela algo incómodo pero liberador. La raíz del ruido mental no es lo que ocurre afuera, sino el apego a cómo crees que las cosas deberían ser. La mente se agita cuando se resiste a la realidad. Cuando desea que el pasado no haya pasado o que el futuro llegue antes. Ahí nace la tensión. En las enseñanzas budistas se cuenta que un hombre fue a ver al Buda porque sufría constantemente. Le dijo que su mente nunca descansaba. El Buda tomó una cuerda y la tensó con fuerza hasta que vibró. Luego la aflojó por completo y quedó inútil. Entonces dijo, cuando la mente está demasiado tensa, sufre.
Cuando está demasiado suelta, se pierde. La paz surge en el punto medio. Ese punto medio es aceptar lo que es, sin resignación, pero sin lucha. El budismo llama a esto comprensión de la impermanencia. Todo cambia, todo pasa, todo surge y se disuelve. Cuando te aferras a que algo no cambie, tu mente entra en conflicto con la vida misma. Y ese conflicto se siente como ansiedad, miedo o agotamiento mental. Tal vez tu mente repite una y otra vez una escena, una conversación o una pérdida. No porque seas débil, sino porque hay apego. Apego a una imagen, a una expectativa o a una identidad. El Dharma no te pide que borres esos recuerdos, te invita a soltarlos suavemente, como se suelta una hoja que flota en el agua. Hay una práctica simple que nace de esta enseñanza. Cuando notes inquietud, pregúntate en silencio, ¿qué estoy resistiendo ahora? No busques una respuesta intelectual. Solo observa. A veces es una emoción. A veces una situación. Al reconocerla sin huir, la mente comienza a relajarse. Esta comprensión no elimina los problemas, pero cambia tu relación con ellos. Ya no peleas con la mente. Empiezas a caminar con ella. Sin embargo, aún queda un apego más profundo que mantiene el ruido interno incluso cuando aceptas la realidad externa, y descubrirlo puede transformar por completo tu experiencia interior en la siguiente enseñanza. La cuarta enseñanza budista apunta a una causa aún más sutil del ruido mental, la identificación constante con la idea de yo. Según el budismo, gran parte del sufrimiento aparece cuando cada pensamiento se vive como mi pensamiento, cada emoción como mi problema y cada dificultad como algo que me está pasando a mí. Esa identificación mantiene la mente en alerta permanente. Existe un antiguo relato budista sobre un monje que meditaba junto a un río. Observaba hojas flotar sobre el agua y pensaba que cada hoja era como un pensamiento. Al principio intentaba atrapar las hojas para verlas mejor, pero cuanto más lo hacía, más se agitaba el agua. Entonces comprendió que no necesitaba tocar ninguna. Bastaba con observarlas pasar. En ese momento, la mente se volvió clara. El Dharma enseña que no eres tus pensamientos. Los pensamientos surgen por causas y condiciones, igual que las nubes en el cielo. Cuando te identificas con ellos, se vuelven pesados. Cuando los observas desde la conciencia, pierden fuerza. Esta comprensión se relaciona con la enseñanza del no yo, uno de los pilares del budismo. No significa que no existas, sino que no eres una entidad fija atrapada en tu mente. Tal vez notas frases internas como yo siempre soy así o esto me pasa a mí. Cada una refuerza la tensión. En cambio, cuando aparece un pensamiento y dices internamente esto es solo un pensamiento, algo se afloja. No lo niegas, no lo empujas, simplemente lo desidentificas. Hay una práctica sencilla para calmar la mente en pocos minutos usando esta enseñanza. Cuando surja una emoción intensa, menciónala en tercera persona. En lugar de estoy ansioso, observa hay ansiedad. Ese pequeño cambio crea espacio. En ese espacio aparece calma. El budismo no busca que escapes de la vida, busca que dejes de cargarla innecesariamente. Al soltar la identificación constante, la mente descansa. Pero aún queda una capa más profunda que explica por qué incluso cuando observas y sueltas, el ruido vuelve, y esa comprensión será clave en la siguiente enseñanza. La quinta enseñanza budista revela la causa de por qué la mente se agota, incluso cuando intentas hacer todo bien, porque busca paz como si fuera un objeto que se puede alcanzar. El budismo enseña que cuanto más persigues la calma, más se aleja. La mente se vuelve inquieta cuando convierte la tranquilidad en una meta futura, en lugar de reconocerla como una cualidad presente. Hay una historia budista que ilustra esto con sencillez. Un discípulo preguntó a su maestro cuánto tiempo tardaría en alcanzar la paz mental. El maestro respondió, si practicas con esfuerzo, 10 años. El discípulo dijo que se esforzaría el doble. Entonces el maestro respondió, en ese caso, 20 años. El discípulo quedó confundido. El maestro explicó que la prisa por llegar es el mayor obstáculo. En el Dharma se enseña que la calma surge cuando dejas de exigirle algo a la mente. Cada vez que te dices, debo calmarme, creas una nueva tensión. La mente se siente observada, evaluada y presionada. Así, incluso la práctica espiritual se convierte en otra forma de apego.
Tal vez te sientas frustrado porque meditas, respiras, observas, pero la mente sigue activa. El budismo no considera esto un fracaso. Es parte del proceso. La mente no se calma por obediencia, se calma por comprensión. Cuando aceptas que ahora hay ruido, el ruido pierde fuerza. Existe una práctica muy simple basada en esta enseñanza. Durante unos minutos, deja de intentar cambiar lo que sientes. No busques relajarte. No busques silencio. Solo debes permitir estar como estás. Observa la respiración sin corregirla. Observa la mente sin dirigirla. Algo inesperado ocurre. Al dejar de empujar, aparece espacio. La paz mental no es ausencia de pensamientos, es ausencia de conflicto con los pensamientos. Cuando comprendes esto, la mente comienza a descansar por sí sola. Sin esfuerzo, sin lucha y sin exigencia. Sin embargo, todavía hay una enseñanza final que une todo lo anterior y explica cómo integrar estas prácticas en la vida diaria, incluso en medio del caos, y eso es lo que descubrirás en la siguiente parte. La sexta enseñanza budista une todo lo anterior y lo lleva a la vida diaria, porque la mente no solo se agita en silencio, también se altera en medio del trabajo, las relaciones y los problemas cotidianos. El budismo enseña que la verdadera calma no se prueba en aislamiento, sino en contacto con la vida tal como es. Se cuenta que un monje le preguntó a su maestro cómo mantener la paz cuando todo a su alrededor era caótico. El maestro lo llevó a un mercado lleno de ruido, voces y movimiento. Luego le pidió que caminara lentamente, respirando con atención. Al principio el monje se sentía abrumado, pero poco a poco comprendió que el ruido no era el enemigo. Su resistencia al ruido era lo que lo agotaba. El Dharma enseña que la mente se tranquiliza cuando dejas de dividir la experiencia entre espiritual y cotidiana. Lavar un plato, escuchar a alguien, caminar, respirar, todo puede ser práctica si hay presencia. No necesitas que la vida se calme para estar en paz. Necesitas aprender a estar con la vida sin huir mentalmente. Tal vez notas que tu mente se acelera cuando alguien te habla, cuando hay un problema, cuando algo no sale como esperabas. En lugar de intentar controlar la situación, el budismo propone volver al cuerpo. Sentir los pies en el suelo. Sentir la respiración. Sentir el momento. El cuerpo siempre está en el presente, y el presente es el único lugar donde la mente puede descansar. Hay una práctica sencilla para integrar esta enseñanza. Elige una actividad diaria y hazla con plena atención. No para hacerla mejor, sino para estar ahí. Cuando la mente se vaya, vuelve suavemente. Sin juicio. Sin prisa. Esta repetición entrena a la mente a no dispersarse constantemente. Con el tiempo, algo cambia. No porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no gobiernan tu estado interno. La mente aprende a permanecer estable incluso en medio del movimiento. Eso es verdadera tranquilidad según el budismo. Pero aún falta una comprensión final que transforma esta calma en una fuente profunda de bienestar y compasión, y esa enseñanza final conecta la paz mental contigo y con los demás, lo que exploraremos en la siguiente parte. La séptima enseñanza budista abre el corazón y muestra que la calma mental se profundiza cuando dejas de luchar solo para sentirte mejor y comienzas a comprender a los demás. El budismo enseña que la mente se vuelve más liviana cuando se libera del encierro del yo y se conecta con la compasión. Hay una historia antigua sobre un monje que meditaba solo en la montaña y había logrado una gran calma. Un día bajó al pueblo y se sintió irritado por las personas, el ruido y las demandas. Confundido, regresó con su maestro. El maestro le dijo que su paz era frágil porque solo existía cuando nadie más estaba cerca. Le enseñó que la verdadera estabilidad nace cuando el corazón se abre, no cuando se aísla. En el Dharma se explica que muchas perturbaciones mentales se alimentan de una preocupación constante por uno mismo. Mis problemas, mi historia o mi dolor. Cuando toda la atención gira alrededor del yo, la mente se vuelve estrecha y pesada. La compasión, en cambio, amplía la mente. Al comprender que otros también sufren, algo se relaja dentro de ti. Esto no significa cargar con los problemas ajenos. Significa reconocer que no estás separado. Cuando alguien te habla desde el enojo, el budismo propone observar el sufrimiento detrás de sus palabras. Cuando tú mismo te sientes mal, observa tu experiencia con la misma amabilidad que ofrecerías a otro.
Hay una práctica sencilla que nace de esta enseñanza. Cuando la mente esté agitada, dirige un pensamiento amable hacia ti mismo y luego hacia otros. Di algo como, que esté en paz, que esté libre de sufrimiento. No como una frase mágica, sino como una intención suave. Esta práctica reduce la dureza interna que mantiene la mente en tensión. Con el tiempo, la calma deja de ser solo silencio mental y se convierte en calidez. La mente ya no se defiende tanto. Descansa más fácilmente. Y desde ese descanso, surge una paz más estable y profunda. Pero aún queda una última enseñanza que integra la calma, la atención y la compasión en una comprensión clara de la mente, una visión que transforma por completo la forma en que experimentas tu vida, y eso es lo que exploraremos en la siguiente parte. La octava enseñanza budista introduce una comprensión profunda que estabiliza la mente incluso cuando todo cambia, comprender la mente tal como es, sin adornos ni juicios. El budismo enseña que la mente no es tu enemiga ni un problema a resolver, es un proceso natural que puede ser conocido con claridad. En antiguos textos budistas se compara la mente con el cielo. Las emociones y los pensamientos son como nubes. Algunas son densas, otras ligeras, pero ninguna define al cielo. El error habitual es creer que la nube es todo el cielo. Cuando comprendes que la conciencia que observa es más amplia que cualquier pensamiento, aparece una calma natural. El Dharma explica que esta claridad surge cuando unes atención y comprensión. No basta con observar. Tampoco basta con entender intelectualmente. Cuando observas con atención plena y comprendes que todo lo que aparece es impermanente, condicionado y no personal, la mente deja de reaccionar automáticamente. Tal vez notes que incluso después de practicar, hay momentos en los que el ruido vuelve. El budismo no lo considera un retroceso. Es una invitación a profundizar la visión. Cada vez que reconoces, esto también es pasajero, la mente aprende a no aferrarse. Esa repetición transforma la experiencia interna. Hay una práctica silenciosa ligada a esta enseñanza. Cuando surja un pensamiento, observa su inicio, su duración y su disolución. No intervengas. Solo mira. Poco a poco, descubres algo esencial. Los pensamientos no te atrapan, tú los sigues. Al dejar de seguirlos, la mente se vuelve espaciosa. Esta comprensión no elimina la vida emocional. La vuelve más ligera. Sigues sintiendo, pero ya no te pierdes. Sigues pensando, pero ya no te ahogas. La mente descansa porque ya no se confunde consigo misma. En este punto, la calma deja de ser algo que haces y se convierte en algo que reconoces. Pero aún falta integrar esta visión con una intención clara para vivir con sentido y equilibrio, y esa integración final es lo que completa el camino en la siguiente enseñanza. La novena enseñanza budista te invita a dar un paso decisivo, transformar la calma mental en una dirección clara para tu vida. El budismo enseña que la paz no es solo un estado agradable, es una base desde la cual puedes vivir con mayor sabiduría, equilibrio y sentido. Cuando la mente se aquieta, surge naturalmente la pregunta correcta: ¿cómo vivir desde aquí? En una historia antigua, un discípulo le preguntó a su maestro qué debía hacer después de aprender a calmar la mente. El maestro respondió: ahora empieza la práctica real. El discípulo se sorprendió. El maestro explicó que una mente tranquila sin intención es como una lámpara encendida en una habitación vacía. Da luz, pero no ilumina nada en particular. El Dharma enseña que la intención correcta orienta la mente. No se trata de grandes metas ni de exigencias espirituales, sino de una dirección simple: reducir el sufrimiento propio y ajeno. Cuando tu intención es clara, la mente deja de dispersarse tanto, porque sabe a dónde caminar. Tal vez notes que, incluso con calma, aparecen decisiones, conflictos, dudas. El budismo no busca eliminar eso, sino ayudarte a responder desde un lugar más consciente. Antes reaccionabas desde el impulso. Ahora puedes responder desde la atención y la comprensión. Esa diferencia cambia por completo la experiencia interna. Hay una práctica sencilla asociada a esta enseñanza. Al comenzar el día, establece una intención breve. Algo como: hoy intentaré estar presente, u hoy responderé con amabilidad cuando surja dificultad. No como una promesa rígida, sino como una orientación suave. Cuando la mente se pierde, volver a esa intención la reencausa. Con el tiempo,
La calma deja de ser solo un refugio momentáneo y se convierte en una base estable. Desde ahí, tus acciones se vuelven más coherentes, tus palabras más cuidadosas y tu mente más unificada. No porque seas perfecto, sino porque estás más despierto. Sin embargo, todavía queda una última integración esencial. Comprender cómo sostener todo esto sin rigidez, sin orgullo espiritual y sin perder humanidad. Esa comprensión final es la que cierra el ciclo de estas enseñanzas y da sentido completo al camino, y eso es lo que descubrirás en la última parte. La 10ª enseñanza budista cierra el ciclo y lo hace con una verdad esencial. La calma mental se sostiene cuando dejas de exigirte ser alguien distinto a quien eres ahora. El budismo enseña que el camino no es volverte perfecto, sino volverte honesto, flexible y consciente. La paz profunda no nace del control, sino de la comprensión continua. En una última historia, un discípulo le dijo a su maestro que temía perder todo lo aprendido y volver a su antigua mente inquieta. El maestro sonrió y respondió que incluso ese miedo era parte del camino. Le explicó que el Dharma no es un estado fijo, es una práctica viva. A veces hay claridad, a veces confusión. Ambas forman parte del aprendizaje. El budismo enseña que la mente se tranquiliza cuando acepta su naturaleza cambiante. Habrá días de calma y días de ruido. La diferencia es que ahora sabes cómo relacionarte con ambos. Ya no te pierdes tan fácilmente. Ya no te juzgas con dureza. Regresas una y otra vez a la atención, al cuerpo, a la respiración, a la compasión. Tal vez descubras que la verdadera paz no es sentirte bien todo el tiempo, sino saber estar con lo que aparece. La mente descansa cuando deja de pelear contra la experiencia. Eso es libertad interior. No ausencia de problemas, sino presencia suficiente para atravesarlos. Esta es la integración final de las enseñanzas budistas para calmar la mente en pocos minutos. Observar sin luchar, soltar sin huir, aceptar sin resignarse, vivir con intención y tratarte con amabilidad. No necesitas hacerlo todo a la vez. Cada pequeño regreso a la conciencia cuenta. Si algo de esto resonó contigo, no porque te haya convencido, sino porque lo reconociste en tu propia experiencia, entonces ya estás practicando. El camino no termina aquí. Continúa cada vez que eliges estar presente en lugar de reaccionar, cada vez que eliges comprender en lugar de juzgar. Y quizás, sin darte cuenta, descubras que la calma que buscabas no estaba al final del camino, sino acompañándote silenciosamente desde el principio. Si estas enseñanzas te ayudaron a tranquilizar tu mente aunque sea un poco, te invito a que apoyes este espacio con un me gusta, porque así YouTube lo recomienda a más personas que están buscando paz interior. Cuéntame en los comentarios qué parte del video resonó más contigo o qué es lo que más inquieta tu mente en este momento. Te leo con atención. Si deseas seguir profundizando en el budismo de una forma clara, práctica y sin dogmas, suscríbete al canal Sabiduría del Monje y activa la campana.